Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que no sé si llamarte también autoridad independiente fiscal, Bruselas, porque todo lo que han dicho hoy otros ya lo habías comentado tú semanas antes aquí en esta misma sección, Juan Ramón, lo de que la partida de ingresos estaba inflada, que con estos cálculos no se podían hacer las previsiones que hacía el gobierno. Así que vamos a entrar, si te parece, antes en otro asunto. Y es que me interesa mucho hablar contigo de lo que está pasando en Estados Unidos, pero ya no por lo que está comentando todo el mundo. Incluso tú y yo también lo comentamos, que si va a ganar Biden, que si va a ganar Trump, que qué es lo que pasa con el recuento, que si hay pucherazo o no, sino en la parte económica que yo no sé si sabe la gente. A ver, Rayo, explícale a los oyentes si hay muchas diferencias o habría muchas diferencias, por ejemplo, en propuestas fiscales para los americanos si ganara Biden o si ganara Trump y cumplieran con lo que prometen o dicen. O sea, a ver, hay un problema que es común a ambos y ahí, por desgracia, no va a haber mucha diferencia, que es que a los dos la deuda pública no les preocupa demasiado y eso es una irresponsabilidad de cara al futuro gigantesca. Trump, por ejemplo, ha tenido logros económicos importantes en su primera y quizá última legislatura o mandato, pero no olvidemos que la deuda pública se ha disparado. Es decir, cuando llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos, la deuda pública eran 20 billones europeos, con 12 ceros, de dólares, y a mitad de año de 2020 es de 26,5 billones, es decir, la ha aumentado en 6,5 billones en 3 años y medio realmente, porque todavía queda esta segunda mitad del año que no está computada. Es verdad que parte de este incremento se debe a la pandemia, que podríamos considerar que es un incremento extraordinario, aunque también él ha tomado decisiones polémicas, como por ejemplo el estímulo concreto que aprobó, que fue repartir $2.000 entre cada estadounidense, pues probablemente habría habido fórmulas mejores, pero aún antes de la pandemia, Trump ya había incrementado en 2017, 2018 y 2019 la deuda pública a una media de 1,1 billones al año, es decir, 3,3 billones. Eso, para que nos hagamos una idea, es más o menos lo mismo de lo que lo incrementó Obama. Y Obama fue un presidente que abusó bastante de la deuda. Entonces, a ninguno de los dos le preocupa demasiado. De hecho, Trump, por ejemplo, ha hecho una propuesta fiscal poco definida. La que realizó hace 4 años sí que está bastante clara. Otra cosa es que cuadraran las cifras, pero te decía, voy a bajar el tipo tanto, esto tanto, el impuesto de sociedades tanto. Esta vez se ha limitado a decir, voy a seguir bajando impuestos a las clases medias, quiero bajar, eso sí, las rentas del capital del 20 al 15%, y luego también ha prometido algún tipo de impuesto, digamos, con fines proteccionistas para conseguir que la inversión extranjera vuelva a Estados Unidos si viene de China y demás. Pero no es una propuesta muy detallada ni por el lado de los ingresos ni por el lado de los gastos, porque no ha propuesto recortar especialmente nada. No ha dicho, voy a recortar aquí y aquí para cuadrar la deuda. Entonces, Trump de la deuda no se preocupa mucho, pero al menos sí que te garantiza que los impuestos no van a subir. Y luego tenemos a Biden. Biden sí que ha presentado un plan tanto de ingresos como de gastos mucho más detallado, pero para que nos hagamos una idea de sus implicaciones sobre la deuda. Ahora vamos un poco más al detalle de ese plan, pero sus implicaciones sobre la deuda. Claro, Biden dice, voy a subir impuestos y eso me permitirá subir el gasto sin aumentar la deuda. No, cuidado. Durante la estimación de nuevos ingresos de Biden durante los próximos 10 años es que aumentarán los impuestos a los estadounidenses y la recaudación del gobierno federal en 2,7 billones de dólares. Pero es que el aumento del gasto en ese mismo periodo de todo lo que ha prometido es de 11 billones de dólares. Por tanto, hombre, claro, no dice voy a aumentar el gasto sin aumentar ningún impuesto, pero no sube los impuestos suficientemente como para compensar el aumento del gasto, con lo cual la deuda seguirá creciendo. Y claro, ¿qué quiere hacer Biden? Pues Biden quiere básicamente revertir la subida de impuestos de Trump. Quiere volver a subir el impuesto sobre sociedades al 28%. O sea, quiere revertir la bajada de impuestos de Trump. Eso, perdón, la bajada de impuestos de Trump en la anterior legislatura. Es decir, quiere subirlos. Subir el impuesto sobre sociedades al 28%, volver a elevar los tipos marginales más altos en el IRPF, eliminar deducciones, subir 14 puntos la cotización a la seguridad social. Toma ya.
eso sí, para los muy ricos, ¿no? Para los que ganan más de 400.000 euros. Pero claro, es que ese es el personal cualificado de Estados Unidos, y si al final atacas la atracción de personal cualificado, pues atacas la creación de riqueza en Estados Unidos. Bueno, con todo eso, pues y de nuevo también, que esto sí que es quizá una novedad frente a lo que proponían los demócratas hace 4 años. También quiere impuestos proteccionistas muy parecidos a los de Trump. Es decir, esa rúbrica que hasta ahora era algo propio de Trump, ¿no? La guerra comercial con China, vamos a relocalizar empresas aquí, etcétera. La propuesta es muy parecida entre los dos. Ahí ya cada vez hay menos diferencias. Y luego, claro, quiere aumentar el gasto, pues el Obamacare, el Medicare, quiere aumentar también el gasto en educación pública, evidentemente, quiere un nuevo estímulo de más de 3 billones de dólares, es decir, muchísimo más gasto, algo más de ingresos, bueno, muchos más, pero en relación con el gasto, pues a años luz, y por tanto muchísima más deuda. Quizá la diferencia entre republicanos y demócratas, más que entre ya Biden y Trump, es que cuando gobiernan a ninguno les importa la deuda, pero cuando están en la oposición a los demócratas les sigue sin importar la deuda, con lo cual los republicanos tienen más margen. Oye, Rayo. Sí, yo sobre sí. eso, si me permites un comentario sí. muy breve, totalmente de acuerdo, y por eso creo que según cómo se dé el resultado electoral, tampoco tiene por qué ser tan catastrófico, porque lo que sabemos es presidencia republicana con mayorías en las cámaras republicanas o demócratas es más deuda, porque los republicanos no se atreven a oponerse a lo que pide un presidente republicano y los demócratas, pues bueno, se oponen un poco, pero al final como les va la deuda, pues tampoco se oponen. Ahora, presidencia demócrata con cámaras republicanas es control estricto del gasto, porque ahí los republicanos sí se ponen firmes y dicen no te pasa nada. Entonces, ahora mismo, tal como parece que apunta la cosa, parece que apunta a una presidencia de Biden y a una mayoría absoluta republicana en el Senado. Y todavía no está atada, pero creo que es fundamental que se ate esa mayoría absoluta en el Senado, que depende sobre todo de un senador en Carolina del Norte, que de momento va por delante el republicano, pero bueno, todavía quedan algunos votos y a ver qué pasa, porque desde un punto de vista económico, si eso es así, todo el programa que hemos visto antes de Biden no va a salir nada, porque lo tiene que aprobar el Senado, y además, y esto ya desde un punto de vista más político, pero creo que también es muy importante, se evita cualquier riesgo de manipulación del Tribunal Supremo, porque ya sabemos que Biden ha propuesto incrementar el número de jueces en el Tribunal Supremo para nombrar él todos los que acaben con la mayoría conservadora que hay ahora, pero claro, eso lo tiene que aceptar el Senado, y si el Senado republicano va a decir que no, y por tanto pensemos que sería presidencia demócrata, sí, pero con mayoría en el Senado republicana y con mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, con lo cual sería una presidencia demócrata muy contenida. Según están las cosas ahora mismo, es lógico que estemos todos pendientes de Biden y Trump y sobre todo de qué pasa en Nevada, qué pasa en Georgia, qué pasa en no sé qué pasa en... Pero tú has estado pendiente de lo que ya ha pasado en California, donde, y esto pasa mucho en las elecciones en Estados Unidos, se votan muchas cosas al mismo tiempo. Y en California se celebró un referéndum económico que yo sé que a ti te apasiona. Cuéntanos los resultados. Bueno, se celebraron varios, 4, pero especialmente uno que creo que es muy importante, pero vamos, los 4 creo que merecen mención porque, a ver, California lo tenemos, y es así, como un estado, pues la cuna del progresismo estadounidense, de la izquierda, es decir, Biden ha ganado por 2/3 de los votos en California, pero luego, al votar, depende mucho, y lo que hemos visto en estas elecciones, en los referéndums que se celebran, en cierto modo es un bofetón a lo que podría ser el programa económico de Podemos, o gran parte del programa económico de Podemos en España ahora mismo, ¿no? Porque ha habido 4 consultas vinculantes, claro, referéndums de contenido económico. Uno, que creo que es la más significativa, es si había que seguir considerando a los riders autónomos o asalariados de Uber, Lyft, aquí sería Deliveroo, Globo, y han dicho que autónomos, que no son asalariados. Aquí ya sabemos que Podemos los quiere convertir en asalariados. Los tribunales están forzando la interpretación para convertirlos en asalariados. Eso es acabar con el negocio de los riders y acabar, por tanto, con los riders, porque obviamente una actividad que necesita flexibilidad
y que no es de un trato continuado, pues no puedes convertirlo al trabajador en parte de la plantilla de la empresa. A lo mejor habría que crear una tercera figura jurídica que no sea ni autónomo ni asalariado, pero desde luego no la puedes encajar en asalariado. Bueno, en California, que son asalariados. Luego, también se les ha preguntado si las administraciones públicas tenían que implantar la discriminación positiva. O sea, bueno, en la Constitución californiana prohíbe la discriminación, también la positiva, y han votado si había que suprimir esa prohibición constitucional para permitir que las administraciones discriminen en función de la raza, de la nacionalidad, del sexo, de la orientación sexual, y han dicho que no, que hay que mantener la prohibición constitucional a esa discriminación. Aquí en España, de nuevo, Podemos quería los riders asalariados, también quiere, lo hablamos hace algunos programas, crear comisiones y auditorías que supervisen si en las empresas se cumple la paridad de género o no. Bueno, pues todo eso prohibido en California. Tercero, controles de alquileres locales o no. Han votado si los ayuntamientos debían tener capacidad de establecer precios máximos en los alquileres. También ha salido que no, que de nuevo es algo que Podemos también implantar en España y que están cerca, de hecho, de conseguirlo. Pactaron en los presupuestos. Y por último, esto todavía no está del todo decidido, todavía no está del todo escrutado, pero de momento va ganando el no. Si se sube el impuesto a las propiedades, a los bienes inmuebles, si se sube el tipo impositivo y si se cambia la base imponible para que en lugar de tributar por el precio de adquisición, tributen por el precio de mercado. Y de momento, que es otra propuesta de Podemos en España, que pague más la propiedad, pues también está saliendo que no. Entonces, de 4 votaciones, 4 guantazos a lo que sería el programa económico de Podemos. Entonces, bueno, sí, de izquierdas, pero tampoco estúpidos. Bueno, y eso, que claro, lo de izquierdas, allí en Estados Unidos, es, como decía hoy Pablo Casado, allí están muy centrados todos. No, cada vez menos, cada vez menos. Más polarizado, por desgracia, pero bueno, que aún así aún guardan cierta cultura económica. Rayo, ¿algún comentario sobre lo que hemos visto hoy de lo de la AIREF, el Banco de España ayer, en la Comisión Europea también hoy, echando por tierra o previsiones de crecimiento o previsiones de ingreso del Gobierno? Sí, un comentario general, ¿no? Porque, bueno, se podrían comentar muchas cosas, pero lo que llevo reflexionando varios días, ligando varios aspectos, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que o se controla la pandemia o la economía no se recupera, y de hecho la revisión de crecimiento de la Comisión Europea ha sido por eso. No está la pandemia controlada en España ni en muchas partes de Europa, pues si sigue descontrolada la economía se hunde, y eso es lo que nos han dicho hoy, que se va a hundir en el cuarto trimestre de nuevo. Y eso, claro, me lleva a plantear, a ver, ¿cómo podemos controlar la pandemia? Y sabemos que uno de los modelos que ha funcionado era confinamiento y luego, si se hubiesen hecho las cosas bien, test y rastreadores. Y yo era muy escéptico con la política que estaba siguiendo Madrid, porque no ha tomado ninguna medida muy seria de distanciamiento social, pero sí que ha habido, creo, una política que ha cambiado bastante radicalmente la evolución de la pandemia en Madrid, más allá de que la gente también haya modificado su comportamiento, que han sido los test de antígenos. Es decir, pruebas rápidas para detectar, de nuevo, rápidamente a los que están contagiados y confinar, aislar solo a los que están contagiados, porque al final el confinamiento, la lógica, ¿cuál es? Como no sabemos quién está contagiado y quién no, todos en casa. Entonces, creo que esta fue una propuesta que hizo Paul Romer, el premio Nobel, al principio de la pandemia. Creo que habría que incidir y profundizar en esa línea y apostar ya decididamente por test, pero verdaderamente masivos sobre el conjunto de la población. Romer proponía cada día testar al 7% de la población española, vamos, de la población de un país. Es decir, en España serían 3,3 millones de personas. Es decir, 3,3 test de antígenos al día. Y con eso, en 2 meses, sin confinamiento, limpias la pandemia. Y uno puede pensar, esto sería carísimo. Bueno, cuidado, el coste de testar diariamente al 7% de la población española durante un año, y esto liga con los presupuestos y los ingresos y demás, serían algo más de 5.000 millones de euros. Quiero recordar que el coste de la subida de las pensiones y de los salarios públicos son 3.000 millones de euros. De verdad, en lugar de invertir en un programa de test masivos que permitan que la economía arranque, esté en funcionamiento, no se confine a la población y a la economía, por 5.000 millones de euros, vamos a gastar ese dinero en revalorizar las pensiones de los pensionistas y los salarios de los empleados públicos. Es que no tiene ningún sentido. Me parece interesantísimo este debate. Yo
lo ampliaría a otras posibles partidas o incluso si hay que aumentar el gasto en algo, que sea en eso. Pero si son 5.000 millones, mira, en Alemania han tenido que poner 10.000 millones por el cierre parcial temporal de hostelería y comercio. Yo estoy contigo, Rayo, en que ir poniendo tiritas durante meses y meses al final sale mucho más caro que tomar una decisión contundente, soltando la pasta. Y además me encanta que lo diga alguien como tú, referente del liberalismo, porque hay muchos que dicen, no, es que no, tal, no, es que esto no va de tomar medidas económicas antes de solucionar este problema. Y si para eso hay que soltar pasta, es verdad que tú además aportas un sitio en un periodo de subida de precios bajo, de donde podría también sacarse, pero eso se podría debatir. Pero es que esto es así, o se toma la medida gorda ya, o nos ponemos colorados una vez, o nos vamos a estar poniendo amarillos con este gobierno. Pues ya la Semana Santa también la perdemos, vamos a ver la campaña de verano del año que viene, en fin. No, es que imaginémonos, si evitamos una caída del 10% del PIB, que estamos hablando de 100.000 millones de euros, invirtiendo 5.000, es que creo que el retorno es evidentísimo. Entonces, estar racaneando en eso, Exacto. Cuando además la evidencia provisional que tenemos en el caso de Madrid es bastante satisfactoria, y eso que Madrid no está testando al 7% de la población madrileña al día. Pues imaginemos si ampliáramos muy notablemente esas cifras, como proponía Romer, pues es que sí que hay una opción de controlar la pandemia sin confinar masivamente a la población. El confinamiento debería ser el último recurso, pero es que claro, si no prueban otros recursos antes, al final lo único que nos va a quedar es de nuevo el confinamiento. Exacto, Juan Ramón. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí con nosotros siempre, todas las semanas. Un abrazo, hablamos.